Hola, hola, ¿cómo están amigos y colegas? Hace aproximadamente 2 meses atrás tuve que investigar un accidente de caída de un trabajador a una altura aproximada de 5 metros de altura. Esta caída provocó fracturas en la columna y fue bastante lamentable para todos los trabajadores que estaban en la obra. Este accidente se produjo por falta de entendimiento de las herramientas preventivas que tenía la empresa. De manera que me parece que es muy necesario poder hablar acerca de las bases técnicas. De manera que si quieres potenciar tus conocimientos o aprender un poquito más acerca de este tema de las bases técnicas, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, definamos primero qué fue lo que pasó. El trabajador ingresó en la mañana, fue asignado a un trabajo en particular en donde se ejecutaron todas las herramientas preventivas que habitualmente los supervisores saben que se tienen que ejecutar. Sin perjuicio de esto, después del horario de almuerzo, el trabajador lamentablemente tuvo que ser cambiado por problemas de logística de la empresa de una labor en particular a otra totalmente distinta. En la mañana estaba trabajando en enfierradura y en la tarde tuvo que ir a trabajar a la azotea del edificio. Este trabajador, al ser trasladado, ¿verdad?, de un área de trabajo de la obra a otra área de trabajo, debió necesariamente ser partícipe de una nueva charla, ¿verdad?, de seguridad respecto de los nuevos riesgos. Debió básicamente hacerse un análisis seguro de trabajo respecto a los nuevos riesgos y adicionalmente, como lo establecía el sistema de gestión de esta empresa en particular, se debía hacer un permiso de trabajo básicamente porque estaba considerado como una tarea de alta criticidad. En definitiva, dentro de la investigación de accidente que hicimos, nos dimos cuenta que tanto trabajadores como supervisores como la línea de mando gerencial no tenían claridad respecto de qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las herramientas preventivas que se tienen que implementar, cada cuánto se tienen que implementar, quién las se tiene que implementar, etc. Por lo tanto, estas dudas, que son las dudas más importantes que puede tener un trabajador, no las dejaba claro, ¿verdad?, el sistema de gestión. Para eso se utilizan bases técnicas que puedan solucionar las preguntas que tiene, en definitiva, cualquier persona que está dentro de la línea de mando. Acerca de ese tema te voy a hablar hoy día. Bien, definamos primero qué es una base técnica. Como su nombre lo dice, es la base, es decir, es lo que me va a fijar, ¿verdad?, cuáles son los parámetros mínimos que yo tengo que saber para poder implementar una determinada herramienta preventiva. Por ejemplo, si nos vamos a la herramienta preventiva AST, Análisis Seguro de Trabajo, las preguntas de los trabajadores, supervisores, gerencias siempre van a ser las mismas. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cada cuánto se tiene que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo aprueba? Etcétera. Es decir, todas estas preguntas son las que responde la base técnica. Bien, entonces, ¿qué información desde nuestra perspectiva, entendiendo que la base técnica, más que una obligación legal, es una necesidad operativa? ¿Cuáles serían los tópicos mínimos que debería abordar una base técnica? Como primera cosa, ¿cuál es el alcance? Es decir, ¿quiénes van a ser las jerarquías de la empresa que van a estar involucradas en la base técnica? Es decir, para este caso en particular de la AST, van a estar involucrados en la charla los trabajadores de las cuadrillas de trabajo. ¿Quién va a ejecutar la charla? Básicamente va a ser el supervisor a cargo de la cuadrilla de trabajo. ¿Quién va a autorizar, ¿verdad?, el análisis seguro de trabajo desde el punto de vista de control? Bueno, puede ser el Departamento de Prevención de Riesgos por intermedio de su asesor de prevención de riesgos residente de obra, su visitador, o bien los supervisores, etc. Es como lo diga el sistema de gestión que tiene que ser, pero la base técnica establece de manera taxativa cuál va a ser el alcance de esta herramienta preventiva en particular. Por otro lado va a estar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta herramienta preventiva? El objetivo nos permite generar
evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, el objetivo de la herramienta preventiva AST, Análisis Seguro de Trabajo, es básicamente poder analizar todos los peligros que se van a hacer en las distintas partidas constructivas en una obra de construcción. Por lo tanto, basándonos en ese objetivo, yo debería poder determinar los indicadores de desempeño. Para X cantidad de partidas constructivas, debería yo tener X cantidad de análisis seguro de trabajo. Eso básicamente me va a permitir analizar el desempeño que están teniendo los supervisores respecto del involucramiento en la gestión preventiva y también cuál es el nivel de control que estoy teniendo respecto de todas las partidas constructivas que se están ejecutando. Es decir, si en una obra de construcción hoy día yo tengo 10 partidas constructivas, obviamente que debería tener 10 AST. Como tercer punto van a ser las definiciones. Básicamente las definiciones tienen que aclarar cuál es la nomenclatura técnica que se está utilizando. Es decir, tiene que ser interpretable y entendible por toda la línea de mando, desde trabajadores hasta gerencia. Por eso es tan importante que se definan correctamente y en un lenguaje que sea entendible por todos. Bien, y ahora vamos a lo medular. Vamos al desarrollo. Primero, se tiene que definir qué es. Es decir, para este caso en particular, la herramienta preventiva AST se tiene que definir de qué se trata. Bueno, el análisis seguro de trabajo es básicamente una herramienta preventiva que nos permite analizar los peligros, determinar cuáles van a ser los elementos de protección personal específicos a utilizar en la labor en particular, cuáles van a ser los implementos de protección colectiva que se van a utilizar para esta labor en particular, cuáles van a ser las listas de chequeo que se tienen que implementar, cuáles van a ser los controles desde el punto de vista de las capacidades físicas y mentales que tienen que tener los trabajadores y por último, cuál va a ser el algoritmo lógico de pasos cronológicos que se tienen que seguir para ejecutar una determinada labor, ¿verdad?, de manera correcta. También la base técnica preventiva tiene que definir de manera taxativa quién lo hace. Es decir, tiene que asignar responsabilidades a cada una de las jerarquías que están dentro del alcance de la base técnica. Es decir, si el alcance es básicamente para trabajadores, para supervisores, para gerencias y para el Departamento de Prevención de Riesgos, tiene que definir cuál va a ser la función o la obligación que tiene cada una de estas jerarquías dentro de la herramienta preventiva. Ya lo dijimos, trabajadores tienen que acatar las medidas de seguridad que establece la herramienta preventiva AST. Supervisores tienen que hacer el análisis en conjunto con los trabajadores y solicitar aprobación a la jerarquía superior de él o al Departamento de Prevención de Riesgo. Departamento de Prevención de Riesgo tiene que revisar el análisis seguro de trabajo que esté hecho de manera correcta desde el punto de vista técnico y dar su aprobación para que la cuadrilla de trabajo pueda ejecutar su labor. Gerencia. La gerencia tiene que preocuparse que se estén haciendo todos los AST y revisar los indicadores de desempeño, es decir, revisar y pedir, ¿verdad?, al Departamento de Prevención de Riesgo que informe qué supervisores están ejecutando esta herramienta preventiva, qué supervisores no la están ejecutando, si es que se está ejecutando de manera correcta, es decir, evalúa el desempeño de esta herramienta preventiva. La base técnica también tiene que definir con qué frecuencia se tiene que implementar esta herramienta preventiva. Para este caso en particular del accidente de caída de 5 metros, bueno, la herramienta preventiva claramente no se ejecutó cada vez que se vaya a hacer una nueva labor. Por lo tanto, eso es lo que tiene que definir la base técnica. Es decir, cada vez que un trabajador vaya a enfrentarse a riesgos distintos de los que ya están analizados, se tiene que hacer un nuevo AST. Ahora bien, el AST va a durar un día, 2 días, etcétera, o va a ser diario. Bueno, eso lo tengo que definir también en mi base técnica. Y por último, la base técnica tiene que definir el cómo se hace. Idealmente el cómo se hace debería ir con un flujograma que informe de manera gráfica al lector cuál va a ser el paso 1, cuál va a ser el paso 2, cuál va a ser el paso 3, etcétera. Cuál va a ser la metodología correcta para poder ejecutar el análisis seguro de trabajo, etcétera. También, por ejemplo, si fuese una base técnica
de la MIPER, Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo. Esta misma base técnica debería definir cuáles van a ser las variables de frecuencia y gravedad para poder analizar los riesgos, por ejemplo. Por otro lado, ¿qué se va a entender por peligro? ¿Qué se va a entender por básicamente actividades rutinarias, no rutinarias, etcétera? Por lo tanto, el cómo se hace es fundamental y hay que tenerlo en la base técnica preventiva. Por último, es importante tener claro que la base técnica preventiva tiene que ser difundida a todos aquellos trabajadores que están dentro del alcance. Es decir, si yo en mi alcance puse que todas las personas que van a estar involucradas en la herramienta preventiva AST van a ser trabajadores, supervisores, gerencia, integrantes del Departamento de Prevención de Riesgos, todos ellos tienen que necesariamente recibir la capacitación respecto de la base técnica. ¿Para qué? Para que no haya lugar a dobles interpretaciones y para que ellos reciban de manera oportuna y conveniente, como lo define la ley, ¿verdad?, esta información que es relevante para evitar que haya malos entendidos y para evitar, ¿verdad?, accidentes como el que lamentablemente tuve que investigar. Bien, espero te haya gustado este video, espero por favor que si te gustó, danos manito arriba, like, compártelo en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor cantidad de personas. Y bueno, desde acá me despido. Una cosa importante, si no te has suscrito, te sugiero, suscríbete ahora. Estamos subiendo videos todas las semanas, estamos tratando de ayudar a todas las personas que necesiten consejos de seguridad, de manera que por favor, suscríbete ahora. Que esté muy bien.